Hola a todos y a todas, bienvenidos. Hoy vamos a aprender a tejer este bonito jersey que veis en la foto. Es muy fácil de tejer con un punto muy bonito como es el punto arroz. Aquí tengo una parte del jersey ya y mirad qué bonito es el punto arroz. Es un punto precioso que queda muy tupido, ideal para mantas y jerseys que queramos que nos abriguen mucho. También puedes hacer un cuello, un gorro, todo lo que quieras con este precioso punto. Veréis que es muy fácil, es un jersey muy básico. Ya veréis que si eres principiante como avanzada lo vas a poder tejer. Para este jersey he utilizado 4 partes. Vamos a hacer un delantero, un trasero y 2 mangas. Las mangas las puedes hacer aparte o si lo prefieres puedes unir el delantero con el trasero y hacer las mangas cuando ya están estas 2 partes. Eso lo puedes cambiar como a ti más te guste. Yo para este jersey he preferido hacerlo así. En las mangas empezaré por el elástico y iré subiendo hasta la altura que necesite. Este jersey es una talla SM anchita, es un tamaño que está bastante bien para una talla SM, Tiene de ancho 50 centímetros y de alto 52 centímetros. Estas piezas son sin el resorte del cuerpo del jersey. A más a estos centímetros voy a hacerle un elástico de 5 centímetros, que el elástico de la parte del jersey lo haré cuando ya tenga todo el jersey cosido. Después, aquí en el cuello también vamos a hacer un elástico, le vamos a dar esta forma, así como cuadrada, y después vamos a hacer el elástico. Si tú quieres hacer un jersey con un cuello barco recto, simplemente haces 2 piezas exactamente iguales que el trasero. Vamos a empezar haciendo la parte del trasero y después haremos la parte del delantero exactamente igual, con el mismo tamaño, los mismos puntos y todo que el trasero, pero nos detendremos 4 filas antes para hacer la separación del cuello. ¿Cómo vamos a tomarnos las medidas? Para tomarnos las medidas para hacer este jersey, con que queremos que nos quede un poco ancho y que caiga la manguita por aquí, vamos a añadir 5 centímetros más. Vamos a tomar la medida del contorno de nuestro pecho, la circunferencia total. Yo, para este jersey que es para mi hija, he tomado su circunferencia y tiene un contorno de 95 centímetros. A estos 95 centímetros le voy a añadir 5 centímetros y tendré un total de 100 centímetros. Estos centímetros los divido por 2 y me queda un total de 50 centímetros. Entonces, yo sé que tengo que tejer una cadena base que me mida 50 centímetros. Teniendo en cuenta que este jersey, el punto que vamos a utilizar es número par. Vamos a ir subiendo cadenetas de 2 en 2, 2, 2, 2, 2, 2 y al final le añadiremos una. Número par más una. ¿De acuerdo? Vamos a tomarnos cada una sus medidas, su contorno de pecho y le añadimos 5 centímetros. Para estos 5 centímetros hará que caiga por aquí la manga y nos quede el jersey más suelto, mucho más bonito. Si tú quieres un jersey más apegado al cuerpo, toma la circunferencia de tu pecho y no añadas esos 5 centímetros. Eso ya a gusto de cada una.
Hago los tutoriales en centímetros porque así cada una puede utilizar el material que más le guste, ¿de acuerdo? Y va muy bien de esta manera trabajar así en centímetros, porque cada una tenemos cuerpos diferentes, medidas diferentes, tenemos una tensión diferente al tejer y yo creo que va mucho mejor así, ¿de acuerdo? He utilizado para este jersey, este hilo, es un hilo finito de calibre 3/4. La marca es esta marca que no sé cómo se pronuncia, la verdad, es Shachenmeri o algo así. Bravo, es un acrílico, la compré también cuando estaba de oferta. Me gusta aprovechar las ofertas y cambiar de hilado. No la había probado, no sé qué resultado me va a dar, ¿vale? Creo que bueno, porque tiene un tacto bastante bueno y es anti-peeling. Eso quiere decir que no nos hace bolitas, pero tú puedes utilizar el material que más te guste, como digo, y adaptar ese material a tu bolsillo, ¿de acuerdo? Para este material me dice que debo de utilizar un gancho 3/4. Yo, con que este jersey con este punto es tupidito, he usado para hacer el jersey un gancho de 5 milímetros. Y para hacer los puños, cuellos y resortes, un gancho del 4. ¿De acuerdo? Puños, cuellos y resortes de los bajos, 4. Todo el jersey con 5. Pero es preferible que hagas una muestra de tejido. Ahora cuando hagamos del punto haces una muestra de tejido para ver la tensión que tienes y cómo te gusta a ti el jersey. Si quieres que te quede más apretado, utilizas un gancho más pequeño o el recomendado por el fabricante. Si quieres que te quede un punto más suelto, pues un gancho mayor al material que estés utilizando que te recomiende tu fabricante. ¿De acuerdo? Tengo en el canal un tutorial de cómo hacer el punto arroz, pero voy a hacer aquí una pequeñita muestra. Os aconsejo también tener 2 marcadores para poner al inicio y al final. Si eres principiante te va a venir súper bien, ya verás. Tengo aquí un total de 20 cadenas que son múltiplos de 2 y subo una cadena más. Esta cadena no nos cuenta, solo nos sirve para dar altura, para poder girar. Voy a empezar a trabajar en la segunda cadena a partir del gancho. Podemos trabajar así, pincando aquí y haciendo puntos bajos, o por la parte de detrás, cogiendo esta montañita que nos sobresale aquí. ¿Ves las montañitas que nos sobresalen? Ahí, espero que se vea bien. A ver, pico 1, 2 por la parte de detrás, cojo esa montañita, cuesta un poquito, pero se puede, y hago punto bajo ahí en la segunda cadena, cogiéndola por detrás por la montañita. Tengo mi primer punto bajo, puedes marcarlo. Y me voy a la siguiente y hago punto bajo, ahí también. Y repito por toda la cadena base. Cuesta un poco. Si está muy apretado, cuesta un poco. Debes hacer las cadenas flojitas. Si tiendes a apretar las cadenas, también puedes utilizar para la cadena base un gancho de numeración mayor. Sigo haciendo todos estos puntos hasta llegar abajo. He llegado al final y tengo un total de 20 puntos bajos, número par. Al hacerlo de esta manera, por debajo, ¿veis? Se nos hace también una cadenita y luego esta cadenita nos va a venir muy bien para cuando hagamos el elástico y también nos ayuda a que la cadena base pues no quede tan rígida, que a veces queda muy rígida. Podemos subir con una cadena para girar
o girar sin hacer cadena. Eso ya te lo dejo como a ti más te guste, ¿eh? Yo en este jersey no he hecho cadena para girar, pero lo voy a hacer para enseñaros, ¿eh? Una cadena para girar y damos vuelta. Y en este primer punto, esa cadena de subida no cuenta, ¿eh? En este primer punto empezamos con un punto bajo. Entramos, hacemos punto bajo. Te aconsejo poner marcador. Cogemos hebra y en el siguiente punto hacemos un punto alto. Traigo hebra, saco 2 y saco 2. Siguiente punto, un punto abajo. Siguiente punto, un punto alto. Siguiente punto, un punto bajo. Vamos a ir alternando esta secuencia. Un punto alto y un punto bajo. Ahora me toca punto alto. Ahora me toca un punto bajo. Y repetimos hasta completar toda esta primera fila. Estoy terminando la vuelta, me quedan 2 puntos. He hecho punto alto, ahora punto bajo. Y en el último punto me toca hacer un punto alto. Siempre va a ser así. Vamos a empezar siempre con punto bajo y siempre vamos a finalizar con punto alto. Si no te sale así, es que algo has hecho mal y te has equivocado en algún punto. ¿De acuerdo? Siempre empezamos con punto bajo y terminamos con punto alto. Para la siguiente vuelta, como digo, podemos subir una cadena o no hace falta. Subimos una cadena y damos vuelta. Y ahí, en este primer punto, empiezo con punto bajo. Pongo el marcador ahí, si preciso. Y ahora sigo. Siguiente punto, punto alto. Siguiente punto, punto bajo. Siguiente punto, punto alto. Siguiente punto, punto bajo. Y vamos a ir repitiendo la secuencia hasta completar. Si os dais cuenta, siempre vamos a hacer un punto alto encima del punto bajo de la vuelta anterior y al revés, un punto bajo encima del punto alto de la vuelta anterior. ¿De acuerdo? Se van alternando, pero siempre empezamos con punto bajo y debemos terminar con punto alto, ¿eh? Estoy terminando esta segunda vuelta y me quedan 2 puntos. Siguiente punto. ¿Veis que en la vuelta anterior era un punto alto? Me toca hacer punto bajo y en el último punto, punto alto, saco ese marcador y hago punto alto. Y ya tendría esta segunda vuelta terminada. Mirad que ya se va viendo, ¿eh? Bien bonito. Ya se ve perfectamente, el punto bajo queda más bajito y el punto alto pues más alto. ¿Veis? Y repetimos para la siguiente vuelta. Es repetir todo el rato igual. Damos vuelta en ese primer punto, punto bajo. Siempre empezamos con punto bajo, me repito porque es muy importante, que quede claro, porque si no, no os va a quedar bien. Cogemos hebra, siguiente punto, punto alto. En el siguiente, punto bajo. En el siguiente, punto alto. Punto bajo. Y punto alto. Y vamos a ir repitiendo la secuencia hasta completar la fila. Estoy terminando la fila, me quedan 2 puntos. Me toca hacer un punto bajo. Y en el último punto, un punto alto.
Y ahora repetiría, subiría una cadena, daría vuelta y empezaría con punto bajo e iría alternando. Punto bajo, punto alto, punto bajo, punto alto. Y el último punto siempre será un punto alto. ¿De acuerdo? Mirad qué bonito se va viendo, ¿eh? Espero que se vea bien porque no sé si tengo mucha luz, porque tengo la ventana abierta también. Pero es precioso este punto. Vamos a ir creciendo todo el jersey tan largo como queramos, ¿de acuerdo? Aquí tengo yo la parte trasera, ¿eh? Teniendo en cuenta que luego vamos a hacer un resorte, eso tenlo en cuenta, ¿de acuerdo? Que serán sobre unos 5 centímetros de resorte o los centímetros que tú quieras, ¿eh? ¿Vale? Como había dicho, este trozo sin resorte tiene 50 centímetros de ancho y 52 de largo. Yo tengo ya aquí mi pieza trasera adelantada y la pieza delantera también la he adelantado y ahora os explico. Tengo aquí la pieza delantera que es exactamente igual que la trasera, ¿vale? Las mismas medidas, los mismos puntos, todo igual. Menos que nos vamos a detener cuando lleguemos a la altura de nuestro cuello para hacer la separación. Aquí tengo yo un lado adelantado. Este trocito de aquí es lo que me faltaba para llegar a tener las mismas medidas que en el trasero, ¿de acuerdo? He hecho ya la separación y me falta hacer el otro lado. Vamos a tomarnos la medida de la base de nuestro cuello. Normalmente solemos tener alrededor de los 15 centímetros. De aquí a aquí. Si es para un niño tendrá menos centímetros, pero para nosotras unos 15 centímetros está bien. ¿De acuerdo? Yo para este jersey he dejado 19 centímetros. De esta parte de aquí a esta parte de aquí he dejado 19 centímetros. ¿Por qué? Porque luego al hacer el resorte del cuello se nos va a ir estrechando un poquito más, ¿vale? Pero si tú quieres dejarle menos, pues le dejas menos si no vas a hacer resorte, ¿eh? También puedes no hacerle cuello si no quieres. O si quieres un cuello barco, no tienes que hacer esta parte, simplemente tejes el delantero igual que el trasero, ¿de acuerdo? Yo, como digo, he dejado aquí 19 centímetros. Debemos de tener en cuenta que en cada lado debemos de tener número par para que el dibujo nos quede bien del jersey, ¿vale? Yo en mi jersey tenía un total, todo de punta a punta, de 70 puntos. Entonces, para hacer la separación de cuello he dejado 22 puntos para un hombro y 22 puntos para el otro hombro. Y la base del cuello tengo 26 puntos libres. Tú debes de hacerlo con tus puntos, los que tengas y la separación que tú quieras dejarle. Pero sobre todo ten en cuenta eso, que tiene que ser número par y número par, para que no se nos distorsione el dibujo. Cuando llegamos aquí hacemos como siempre, ¿vale? Damos vuelta y seguimos trabajando. Pim, pam, igual, empezando con punto bajo y terminando con punto alto, hasta llegar a la altura que necesitamos para tener las mismas medidas que en el trasero, ¿vale? Que se me ve así. Y ahora me toca hacer esta parte, pero esto va de esta manera, ¿vale? He hecho este lado y ahora me toca hacer este lado de aquí, que vamos a empezarlo por el interior. Voy a empezar este lado para que veáis. El otro lado no hace falta
supongo que ya lo entendéis, porque es ir siguiendo la secuencia, ¿eh? Vamos girando el jersey, igual, luego cortamos hebra para empezar en este lado, y en este lado siempre se empieza por el interior, lo hemos visto a veces en otros jerseys, ¿eh? Estoy aquí y veis, aquí este punto de la vuelta anterior es un punto alto, pues debo de empezar aquí en este punto haciendo un punto bajo. Ay, que me equivoco de gancho, cogí el del número 4, aquí, y traigo la lana, hebra corta hacia adelante, subo una cadena que no cuenta y ahí mismo hago el punto bajo, ¿vale? Y pongo un marcador ahí. Este me ha quedado por aquí delante, paso la hebra esta hacia atrás, así. Y ahora sigo la secuencia. Ahora el siguiente punto es un punto alto, pues vengo y hago punto alto. Ya voy perdiendo esa colita pequeña del inicio, esta de aquí la voy perdiendo. Siguiente, punto bajo. Siguiente, punto alto. Y voy repitiendo hasta completar. Estoy terminando, me quedan 2 puntos, me toca hacer punto bajo y en el último punto, punto alto. Y ahora damos vuelta, subimos una cadena y damos vuelta y seguimos repitiendo el punto. Primer punto, punto bajo. Y siguiente punto alto. Y ahora ya es repetir la secuencia como veníamos haciendo. Y te tiene que cuadrar exactamente todos los puntos. Si has hecho la separación bien de números pares, te debe de cuadrar perfectamente. Y seguimos. Estoy terminando esta vuelta, me quedan 2 puntos, donde tenemos el marcador. Era el primer punto bajo que habíamos hecho. Me queda hacer aquí punto bajo y en ese último punto el punto alto. Y ya tendría esta segunda vuelta terminada. Debes de seguir repitiendo tantas vueltas como te faltaran para llegar a la altura del hombro, para tener las mismas vueltas en el delantero que en el trasero. A mí todavía me faltan 2 vueltas, ¿de acuerdo? Pero ya se puede ir viendo cómo va quedando. Nos vemos cuando llegue arriba y empezamos a hacer la manga. He terminado ya las vueltas que me faltaban de este lado y así se ve. Vamos a dejar, tengo aquí un marcador para que no se escape, Vamos a dejar el material necesario para unir el delantero con el trasero, ¿vale? Yo suelo hacer 3 medidas así y corto hebra. Y ya tenemos el delantero terminado. Ahora, antes de hacer las mangas, vamos a coser las piezas por los hombros, ¿vale? Vamos a posicionar las piezas de esta manera, ¿vale? Y las vamos a coser. Vamos a utilizar el método que más nos guste. Encaramos derecho con derecho y vamos a coser nuestras piezas. O con aguja lanera o con el ganchillo con puntos deslizados, utilizando el método que a ti más te guste, ¿vale? No me detengo a enseñar cómo unir porque lo hemos visto otras veces y seguro que sabemos hacerlo. Vamos a coser primero esta parte
porque de esta manera, si no queremos hacer las mangas aparte, como lo voy a hacer yo, podemos arrancar las mangas desde aquí. ¿De acuerdo? Tenemos esto cosido y ya arrancamos a hacer las mangas desde este lado. Tomando la medida que necesitamos, hacemos aquí puntos bajos en inicio, una fila de puntos bajos con la medida que necesitamos y arrancamos la manga hacia allá, hacia abajo, ¿vale? La podemos arrancar de esta manera si no queremos hacerlas aparte de la misma manera, ¿de acuerdo? Con la medida que necesitamos, puntos bajos, que sea número par y arrancamos con el punto hasta abajo, hasta el puño. Haciéndolo de esta manera, cuando vayamos llegando hacia el puño, deberemos de hacer disminuciones, porque si no nos quedaría una manga enorme en la parte de abajo. Vemos ahora cómo hacemos la manga. Tengo aquí la manga adelantada, bueno, un trozo, estoy en ello. Y he empezado, como digo, por el elástico. Empiezo por el elástico y voy creciendo la manga. Esta manga no tiene aumentos ni disminuciones porque ponemos todos los puntos que necesitamos aquí. Es importante para hacer la manga saber hacer la muestra de tejido, ¿vale? Que la muestra de tejido se hace multiplicando los puntos que nos entran en 10 centímetros por los centímetros que necesitamos y dividiéndolo por 10. En el canal también hay un vídeo de cómo hacer la muestra de tejido. Ahí en la pantalla os pongo una simulación de mis centímetros que yo he necesitado, ¿de acuerdo? En esta parte de aquí yo tengo que de aquí a aquí tengo 35 centímetros. ¿Cómo sé cuántos centímetros necesito? Vamos a tomarnos la circunferencia de nuestro brazo por la parte más ancha. A esos centímetros le vamos a añadir unos cuantos centímetros más para que la manga nos quede anchita y nos quede bonita y no nos quede aquí apegada aquí a la axila y no queda bonita. A mí no me gusta, pero esto ya va a gustos. ¿De acuerdo? Yo con mi muestra de tejido, los puntos que necesito, me sale un total que yo necesito para 35 centímetros 48 puntos. Montar 48 puntos aquí en el puño. ¿De acuerdo? Eso cada una tendrá que hacer la fórmula para saber cuántos puntos voy a tener aquí para traspasarlos aquí cuando hagamos el elástico. Vamos a ver cómo hacemos el elástico. En la pantalla os voy a poner las fotos de los centímetros que tienen mis partes, aunque ya lo he dicho en la intro del vídeo, y los centímetros que tendrá la manga al final cuando esté terminada, ¿de acuerdo? Pero como digo, siempre tenéis que hacerlo con vuestras medidas, hacer la muestra de tejido, que ya sé que es un poco rollo, pero va muy bien, ¿vale? Para que os salga un jersey bien bonito. Vamos a empezar ahora a tejer la manga y como os había dicho, vamos a empezarla por el elástico. Mi elástico tiene un total de 5 centímetros. Vamos a montar cadenas hasta alcanzar el tamaño que deseamos que tenga este elástico. Yo para mi manga he montado un total de 11 cadenas y al hacer la primera vuelta me quedarán 10 puntos bajos. Tengo aquí las 11 cadenas ya montadas, voy a utilizar ya el gancho más pequeño, el del número 4. Tengo las 11 cadenas y me voy a la segunda cadena a partir del gancho 1 y 2. Entro ahí y hago un punto bajo.
Podemos poner marcadores, te recomiendo que pongas marcadores si eres principiante y si eres avanzada también, porque van súper bien y yo los utilizo casi siempre. Y sigo por toda la cadena montando puntos bajos hasta llegar abajo. He llegado abajo y tengo un total de 10 puntos bajos. ¿De acuerdo? Había subido con 11 cadenas y al hacer la primera vuelta me queda un total de 10 puntos bajos. Estos 10 puntos, como he dicho, me miden 5 centímetros. Ahora, para la siguiente vuelta y todas las que vamos a hacer, vamos a repetir lo mismo. Subimos con una cadena que no cuenta y damos vuelta. Y aquí en el primer punto vamos a trabajar cogiendo la hebra trasera, la que está más alejada de nosotros, y hacemos punto bajo. En el siguiente repetimos cogiendo la hebra trasera, punto bajo. Y vamos a repetir esto trabajando por la hebra trasera en punto bajo hasta el penúltimo punto. Estoy terminando la fila, me queda solo un punto y en este último punto vamos a coger las dos hebras del punto. Siempre el último punto de vuelta vamos a coger las dos hebras del punto y hacemos de igual modo punto bajo. Y ya tengo la segunda vuelta. Y para la tercera repetimos, subimos una cadena y damos vuelta. Y en ese primer punto, cogiendo la hebra trasera, hago punto bajo. Pon marcadores si lo necesitas, ¿eh? Y sigo por toda la fila, trabajando por la hebra trasera, haciendo puntos bajos hasta llegar al penúltimo punto. Estoy llegando al final, me queda el último punto y en el último punto debemos de coger las dos cadenas del punto, las dos hebras. Pincho ahí, tengo las dos cadenas y hago punto bajo. Siempre vamos a empezar igual y a terminar igual. Y de esta manera vamos a ir formando nuestro puño. Subimos cadena, damos vuelta y repetimos. Primer punto, hebra trasera y vamos repitiendo. Estoy llegando al final, me queda el último punto y en el último punto cojo las dos hebras, el punto completo y hago punto bajo. Y vamos a repetir esto todo el rato hasta completar toda la vuelta de nuestro puño. Yo ya lo tengo aquí avanzado y esto se nos va a ver de esta manera. ¿Vale? Vamos a rodear todo nuestro puño, que nos quede bien, que te sea cómodo, ni muy flojo ni muy apretado, lo que tú necesites para tu puño, ¿de acuerdo? Repetimos hasta completar. Tengo yo aquí mi puño y ahora debemos de montar puntos bajos en esta parte de aquí. ¿Cuántos puntos bajos? Los puntos bajos que te hayan salido para los centímetros que necesitas para tu manga, como os había puesto en la foto de la muestra de tejido que yo había necesitado para hacer mi manga, ¿de acuerdo? Tengo que aquí, en toda la manga completa, yo necesitaba 35 centímetros y en mi muestra de tejido con mi material y con mi tensión al tejer me salía que debía de montar 48 puntos, ¿de acuerdo? Tengo que traspasar esos 48 puntos aquí, ¿vale? Yo para mi puño he dado un total de 32 vueltas.
Y si contamos las aristas, tengo 16 vueltas. Cada arista de estas es como si fuera 2 vueltas que hemos dado. ¿Vale? Entonces yo tengo que hacer aquí 48 puntos. ¿Cómo lo voy a hacer? Para mí es fácil porque tengo 16 vueltas, 16 aristas y tengo que hacer 48 puntos. Entonces voy a poner 3 puntos en cada arista. En vez de poner 2, voy a poner 3. 3 puntos aquí, 3 aquí, 3 aquí, 3 aquí y me dará un total de 48 puntos. Tú tienes que hacer los cálculos y ver cuántos puntos debes de poner en cada arista. Voy a quitar los marcadores estos. Cambiamos de gancho ahora, ya vamos a montar los puntos con el gancho que estamos haciendo el jersey. Voy a subir con una cadena para darme ayuda, que me sea más fácil girar. Aquí tengo la primera arista y voy a hacer justo aquí al ladito un punto bajo. Puedes marcarlo. Otro punto bajo aquí al lado. Y otro punto bajo justo después de la arista. Debemos de evitar meter el gancho ahí en los agujeros, estos, si no nos quedaría un agujero grande feo, ¿vale? Yo ahora lo voy a poner para que veáis, ¿Veis? Si yo hago el punto bajo aquí, queda así este agujero, que eso es muy feo. Entonces, esto nos va a llevar un poquito de tiempo. Voy a pinchar en la lanita. ¿Vale? Me voy a meter como pueda ahí y hago punto bajo. Y de esta manera tengo ya 3 puntos bajos en esta primera arista. ¿Vale? Porque yo necesito hacer 3 puntos bajos en cada arista. Tú los puntos que necesites. Y ahora lo mismo en la siguiente. Voy calculando justo aquí al lado un punto bajo. Pico aquí donde pueda en la lana, que cuesta un poco, y hago punto bajo. Y justo al lado, ahí que hay un pequeño agujerito, ahí voy a hacer otro punto bajo. Voy a picar para no tardar tanto. Ahí mismo, es solo para que lo veáis y yo ahora lo haré bien ese punto bajo. ¿Vale? Y vamos repitiendo esto. En cada arista los puntos que necesitamos para sacar los puntos que debemos de tener. ¿De acuerdo? Hago mis puntos y regreso. He terminado ya la vuelta y tengo mis 48 puntos que yo necesito. Ahora se ve así con ondulaciones. Hay muchos puntos aquí. Pero es una manera de ir haciendo creciendo la manga, que quede aquí así al principio, así abullonada, que queda muy bonita y no tengamos que hacer ni aumentos ni disminuciones. Si empezamos la manga a partir del jersey, como he comentado antes, cuando ya hemos cosido los hombros y montamos puntos en la manga, la misma cantidad que necesitamos y vamos tejiendo hacia abajo, ¿vale? Al llegar a una altura más o menos por aquí vamos a ir teniendo que hacer disminuciones para ir estrechando la manga. Y es, no sé, es una manera, yo encuentro así más sencilla. Al principio puede parecer muy engorroso eso de la muestra de tejido y tal, para poner los puntos ahí en el puño. Pero si te acostumbras a hacerlo, hacer muestras de tejido te evita muchos pasos a la hora de, ahora me he pasado. He montado muchos puntos, me queda grande, o he montado pocos, me queda pequeña. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer el punto. ¿De acuerdo? Subimos con una cadena, si subíamos cadena, damos vuelta
Y ahí en ese primer punto ya cojo todo el punto, pongo el marcador ahí si preciso, he hecho punto bajo y en el siguiente punto pues ya punto alto. Vamos haciendo nuestro punto. Te vas fijando bien porque ahora ahí hay muchos puntos, están todos muy apretados y hay que ir mirando bien, tranquilamente, sin prisa. El ganchillo no quiere prisa, las prisas no son buenas para nada. Y ahí vamos repitiendo punto bajo, punto alto, punto bajo, punto alto por toda la fila. Repetimos hasta completar. Estoy terminando la vuelta, me quedan 2 puntos. El penúltimo punto bajo y en el último, como siempre, punto alto. Y ya tengo esta segunda vuelta terminada. Voy a hacer una tercera vuelta. Mirar que esto se ve todo así onduladito. Para una tercera vuelta igual, siempre lo mismo. Subo una cadena, doy vuelta y ahí en ese primer punto, punto bajo. En el siguiente, punto alto. Y repito hasta completar. He terminado ya la tercera vuelta y así es como se va viendo. Queda así ondulado, Esto se va a ir así. Y ahora vamos a ir creciendo toda la manga hasta llegar al tamaño que necesitamos. ¿De acuerdo? Yo en mi manga, como he puesto la foto, he necesitado 51 centímetros desde aquí hasta aquí, ¿de acuerdo? Incluimos el resorte, ¿vale? Nos lo vamos a ir probando, la vamos a sujetar con alfileres en la parte esta de aquí del hombro y nos lo vamos a ir probando hasta alcanzar nuestra medida. Espero a que termines la manga y vemos cómo cosemos y hacemos el resorte de la parte de abajo y del cuello. Para coser la manga vamos a ubicar la pieza con el derecho hacia abajo, ¿vale? Lo pongo así para que se vea mejor, ¿De acuerdo? Esto estaría así, ¿vale? Esto está del revés, el derecho está mirando hacia abajo, ¿vale? Esta es la mitad del hombro, aquí donde tengo este marcador. Y aquí tenemos nuestra manga. Y también la ponemos del revés, ¿vale? Marcamos la mitad, contamos los puntos si necesitamos, ¿vale? Y que esta mitad nos coincida con el centro de aquí del hombro, ¿vale? Lo vamos a aguantar con alfileres, ¿de acuerdo? Vamos a aguantar con alfileres y vamos a ir cosiendo. Puedes coser con el gancho o con aguja lanera. Yo lo voy a coser con aguja lanera. Si os fijáis bien, voy a bajar la cámara todo lo que pueda, ¿vale? Espero que se vea bien. Si os fijáis bien, si lo ponemos bien, cada fila nos coincide con una fila de la parte del jersey, ¿vale? Esta otra de aquí, aquí en medio, esta nos vuelve a coincidir, ¿de acuerdo? ¿Veis? Una fila nos coincide. Esta que queda más abajo vendría aquí, esta aquí y aquí. Y voy a ir haciendo puntaditas, ¿vale? Cogiendo un hilo con el otro. Voy a ir haciendo puntadas así, ¿vale? Por todo, hasta completar.
Voy a hacer lo mismo en un lado y en el otro. Cuando lo tengamos todo, vamos a darle la vuelta, ¿de acuerdo? Seguimos teniendo los derechos siempre enfrentados, ¿eh? Vamos a darle la vuelta. Perdonar si hago cosas raras, porque tengo muy poco espacio aquí en esta mesa. Le habríamos dado la vuelta y tendríamos ya todo colocado. Se nos vería de esta manera, ¿vale? Esta parte de aquí ya la tendríamos cosida, ¿vale? Y ahora de la misma manera vamos a coser toda la manga, ¿vale? Todo esto igual, hacemos coincidir un lado con el otro y con la aguja, pim, 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 todo cosido. Y esta parte de aquí del jersey también, hasta llegar abajo lo vamos a coser todo. Podemos empezar o de abajo hacia arriba o desde el extremo de la manga hacia abajo, cortando un trozo de hebra larga o con el gancho, lo que tú estés más acostumbrada a coser los jerseys, ¿de acuerdo? Cosemos todo el jersey y nos vemos para hacer el cuello y la parte de abajo, el resorte de abajo. Tengo ya todo el jersey cosido, las mangas y por los lados. Ahora vamos a ver cómo hacemos el cuello. Para hacer el cuello voy a empezar por la parte de detrás. ¿Vale? Aquí tengo estos marcadores y vamos a empezar en un punto de estos, cualquiera, da igual. Es mejor empezar aquí en la unión, ¿vale? Que así luego se dé más disimulado y así, ¿vale? Pero puedes empezar un punto más para acá o más para allá, ¿eh? Y voy a traer el hilo y el gancho del 5, ¿eh? El gancho que hacíamos servir para hacer todo el jersey. Voy a pasar mi gancho por aquí, paso el hilo, hebra corta hacia adelante para asegurar, subo una cadena que no cuenta y aquí mismo hago un punto bajo. Vamos a hacer primero una vuelta en punto bajo. Por todo, un punto bajo en cada punto, contorneándolo todo. Seguimos haciendo puntos bajos hasta llegar al otro extremo, en esta parte de aquí que no tenemos puntos. He hecho ya la parte de detrás en punto bajo y me encuentro aquí en la unión del hombro. Aquí en la unión del hombro vamos a hacer un punto bajo. Justo ahí en la unión vamos a hacer un punto bajo. Y ahora vamos a hacer un punto bajo en cada fila de estas que tenemos aquí, que no tenemos los puntos definidos como tal, hasta llegar a la parte de delante, que tenemos los puntos que se nos ven otra vez bien. En mi caso, desde esta parte del escote hasta el hombro, yo había hecho 4 filas. Por lo tanto, tengo que hacer 4 puntos bajos. Tú haz tantos puntos como filas te faltaban desde el escote hasta el hombro. Un punto bajo en cada fila. Sin contar este que hemos hecho aquí en la unión de una parte con la otra, ¿eh? Ahí vamos. Picas donde puedas, que te quede bien, hasta llegar abajo. Tengo ya mis 4 puntos y ahora ya voy a empezar
hacer un punto bajo por todos estos puntos de aquí, de la parte de delante hasta llegar al otro lado. Cuando llegue en esta parte de aquí, que no tenemos los puntos definidos, haremos lo mismo que en el otro lado hasta llegar al inicio de vuelta. Estoy llegando aquí al marcador, saco ese marcador y ahí hacemos un punto deslizado. Ahí, que no lo había cogido bien. Ahora vamos a subir tantos centímetros como queramos que tenga la parte del resorte de nuestro cuello. Yo voy a hacer un resorte de unos 4 centímetros. Para estos 4 centímetros voy a subir con 6 cadenas. 6 cadenas y me vengo a la segunda cadena y hago punto bajo. Pongo un marcador ahí en ese punto bajo. Tengo un vídeo en el canal de cómo hago cuellos y puños y resortes con esta técnica, pero lo vamos a ver aquí un poquito. Y repito puntos bajos hasta llegar abajo. Tengo 1 y 5. He subido con un total de 6 cadenas y al devolverme me queda un resorte de 5 puntos. Estamos aquí abajo, venimos al siguiente punto y hago un punto deslizado. En esta parte vas a decidir si quieres hacer un punto deslizado o 2. Si haces solo un punto deslizado, el cuello no te se estrechará tanto. Si haces 2 puntos deslizados en la parte de abajo, el cuello y todos los resortes que hagas con esta técnica te quedarán más estrechitos y se cerrarán más. A mí me gusta hacer 2 puntos deslizados. He hecho uno y ahora hago otro. Y ahora aquí damos vuelta. Vamos a girar sin subir cadena. No subimos cadena cuando estamos abajo para girar. ¿De acuerdo? Hemos girado y ahora nos vamos a devolver haciendo puntos bajos en esta parte de aquí que acabamos de hacer. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y en el punto número 5 ahí picamos y hacemos un punto bajo. ¿Vale? Nos saltamos los 2 puntos deslizados que hemos hecho abajo. Hacemos punto bajo aquí. Voy a apretarlo más que me ha quedado flojito. Esperar que me ha quedado flojito y no me gusta. Meto el gancho y pico aquí y hago punto bajo. Por la hebra trasera. Trabajamos ahora por la hebra trasera, para hacer el resorte igual que hemos hecho en el puño cuando hacíamos el elástico, Y sigo un punto bajo por la hebra trasera en cada punto. Puedes trabajar con marcadores, Llevo 3, 4, igual que hemos hecho en el puño, en esta parte de aquí, cuando estamos arriba, cogemos el punto completo. Las 2 cadenas de todo el punto, Hacemos punto bajo. Espero que se vea bien porque esto es tan pequeñito. Ahora para la siguiente vuelta subimos una cadena que no cuenta, y giramos. Damos vuelta. Y ahí en ese primer punto hacemos punto bajo. Ahora sí, cogiendo la hebra trasera,
hacemos punto bajo y podemos poner el marcador. Yo te recomiendo trabajar con marcadores porque sin querer apretamos el punto y se nos va estrechando. Y seguimos haciendo punto bajo hasta llegar abajo por la hebra trasera, ¿eh? He llegado abajo y ahora vamos a ir al punto siguiente. Estos puntos que tenemos aquí en el cuello, en la base, venimos en el primero que tenemos libre, hacemos un punto deslizado y en el siguiente otro punto deslizado. ¿De acuerdo? Y ahora repetimos, damos vuelta sin subir cadena cuando estamos abajo, ¿eh? No subimos cadena. Y empezamos nuevamente en el punto número 5 de estos de aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Pico cogiendo la hebra trasera. Ajusto aquí bien. Y hago el punto bajo. Y repito, un punto bajo en cada punto por la hebra trasera hasta llegar arriba. El último punto, al llegar arriba, cogemos el punto completo. Y ya tengo otra vuelta. Y repito, arriba sí que subo con una cadena, doy vuelta y comienzo de nuevo. En el primer punto, hebra trasera, punto bajo, pongo un marcador ahí y sigo. Un punto bajo por la hebra trasera hasta llegar abajo. Llevo 2. Y el último que se me ha escondido. Y 5. He llegado abajo y ahora tengo que hacer 2 puntos deslizados. Los siguientes puntos de abajo, pico, punto deslizado, siguiente punto, punto deslizado. Ahora doy vuelta y me desplazo hacia arriba nuevamente. ¿De acuerdo? Esta es la manera con la que yo hago el cuello, ¿vale? Nos vemos cuando hayamos dado toda la vuelta para unir estos puntos. Espero que lo hayáis entendido bien. Como digo, tenéis un tutorial en el canal, donde lo explico también, pero yo creo que se ha entendido. ¿De acuerdo? He dado ya toda la vuelta al cuello y así es como queda. El cuello, que no me he acordado antes cuando os he enseñado, yo lo he hecho con el mismo gancho que he hecho el jersey, el del 5, pero normalmente los hago con el del número inferior, con el del número 4, igual que habíamos hecho el puño. Lo que pasa que en este jersey mi hija lo quiere que no le apriete mucho en el cuello, por eso se lo he hecho con la misma aguja que he hecho el jersey y ha quedado así de bonito, ¿veis? Y ahora para unir un lado con el otro, yo he terminado aquí arriba, pero es indistinto si acabáis abajo, Puedes cerrarlo o con aguja lanera o haciendo puntos deslizados uniendo un lado con el otro. Yo subo una cadena y doy vuelta. Y voy a coger la hebra esta de aquí interna y la hebra esta de este lado de aquí. ¿De acuerdo? Y voy a hacer puntos deslizados. Solamente puntos deslizados hasta llegar abajo. Y ya está, con puntos deslizados queda así. Podéis hacerlo con aguja lanera,
Rematamos la cola de hilo y ya tendríamos terminado el cuello. Ahora vamos a hacer el resorte de la parte de abajo, que el resorte de la parte de abajo sí que lo voy a hacer con el gancho del número 4. Y voy a empezar en cualquier punto, te aconsejo que sea cerca de aquí de la costura para luego la unión queda mejor. Y voy a traer el hilo, aquí se ven perfectamente las cadenas, porque con que habíamos empezando cogiendo la tercera hebra al inicio, las barriguitas aquellas que salían, se ve perfectamente. Y vamos a traer el hilo y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el cuello, con la diferencia que no vamos a hacer una vuelta en puntos bajos, porque con que ya tenemos aquí puntos, no hace falta. Habíamos hecho la vuelta en punto bajo porque en el lado del hombro no teníamos los puntos y era por eso. Y voy a subir con los mismos puntos que en el puño. Quiero que tenga un tamaño igual que en el puño y voy a subir igual. Subo una cadena. Esta cadena la vamos a ajustar y subo con 10 cadenas más, un total de 11. 11 cadenas, me vengo a la segunda cadena a partir del gancho y repito un punto abajo, podemos marcar ese punto que va bien y voy repitiendo puntos bajos hasta llegar abajo. He hecho el último punto bajo y tengo un total de 10 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer lo mismo en el siguiente punto de aquí abajo. Saco este marcador que lo tenía marcado. Voy a hacer el punto deslizado. Y en el siguiente repito otro punto deslizado. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho cuando hacíamos el cuello, exactamente lo mismo. Como he dicho antes, puedes hacer un punto deslizado o dos. Si haces solo uno, te se estrechará menos y si haces dos, te se estrechará más. Y ahora repetimos, damos vuelta, saltamos esos dos puntos deslizados que hemos hecho. En la parte de abajo nunca subimos cadena. Y repetimos puntos bajos por la hebra trasera hasta llegar arriba. Ponemos un marcador en ese primer punto si nos hace falta, que yo lo recomiendo. Y repetimos. Estoy llegando al último punto de la parte de arriba, saco ese marcador y arriba nos acordamos que cogemos el punto completo, hacemos punto bajo, aquí arriba sí que subimos cadena, damos vuelta y cogemos la hebra trasera y empezamos de nuevo con puntos bajos hasta llegar abajo. Saco el marcador de este último punto de abajo y cogemos esa hebra y hacemos punto bajo. Y ahora repetimos dos puntos deslizados en la base de nuestro jersey. Un punto deslizado y otro punto deslizado. Y ahora giraríamos de nuevo y volveríamos otra vez a hacer la secuencia hacia arriba. ¿De acuerdo? Tenéis un tutorial de cómo hacerlo en el canal, pero bueno, hemos visto cómo se hacía el cuello y es lo mismo. Esto tú subes tantas cadenas como quieras que tenga
de ancho el resorte y nada más, vamos repitiendo hasta completar toda la circunferencia del jersey. Cuando lleguemos aquí al inicio, hacemos la unión que más nos guste, o igual que en el cuello, con puntos deslizados, o podemos coser con aguja lanera. Terminamos este resorte y vemos cómo nos ha quedado de bonito nuestro jersey. He terminado ya todo el resorte de abajo. Mirad qué bonito que ha quedado. He hecho la costura y ya tendríamos nuestro jersey terminado. Falta esconder alguna colita de hilo pendiente por ahí y ya lo tendría terminado. Espero que te haya gustado realizar este proyecto. Cualquier duda déjamela en comentarios. No te olvides de darme un me gusta si te ha gustado y de suscribirte al canal. Nos vemos el próximo día. Muchas gracias.